Tardes o buenos días, según donde se encuentren a todos y a todas. Qué gusto encontrarnos en una nueva charla dentro del espacio de nuestra comunidad de Moving Online. Bienvenida Estela, como siempre, Jackie, y bueno, y con un invitado muy especial que tenemos para esta charla, ¿verdad, Estela? Estás en mute, Estela. Nunca pongo mute, y por eso no me recuerdo que estoy en mute. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes, especialmente porque la verdad hoy no es en general el día de la semana que lo hacemos, así que encantada que recordaron que es martes. Y sí, hoy, además de tener un invitado, creo que va a ser una experiencia diferente. Entonces, después queremos escuchar de ustedes un poco, saber cómo les fue este encuentro así bien diferente a lo que hacemos siempre, ¿no, Jackie? Así que muy Ujú. encantada de tenerlo así en este formato. Sí. Así que con las antenitas muy parados todos porque creemos que se van a sorprender, así que mucha atención durante toda la sesión. Bueno, pero primero antes de empezar y contarles de cómo vamos a trabajar, quiero presentarles a Diego Leal Fonseca. Diego, bienvenido. Si quieres presentarte con nuestra audiencia, adelante, por favor. Hola, hola, buenas tardes para todos o buenos días, depende de donde se encuentren. No, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Moving Online del BIT y nada, con mucha expectativa de que podamos tener una sesión bien interesante en este rato. Muy Y bien. hay una diapositiva que tiene tus detalles de tu vida, Diego. Sí, si quieres Muéstrala. adelantar, ahí estamos, Esto, muy para que te bien. conozcan. Así es, Igual, sí, bueno, vengo trabajando ya un largo tiempo en temas de innovación educativa, aprendizaje en red y muy recientemente un foco muy intenso en el tema de futuros de la educación y el aprendizaje, que es un área bien fascinante, porque no se trata de predecir, sino se trata de imaginar, de entender de qué manera podemos ayudarle a quienes trabajamos en temas de educación a imaginar posibilidades diferentes y a entender que pues, el Mm. futuro es de todos y que podemos crearlo. Yo estuve como director asociado del Centro Imaginar Futuros y del Centro para la Excelencia en el Aprendizaje de la Universidad de AFIT en Colombia en los últimos años y pues he tenido también la oportunidad de trabajar con gobiernos de la región, con organizaciones, con instituciones educativas de educación superior, de educación básica y media, y bueno, muchas de las reflexiones y de los materiales y las cosas que van saliendo y aprendizajes que van apareciendo, las comparto en mi sitio web que se llama reaprender.org. Entonces, quienes estén interesados en ese momento o más adelante, podrán encontrar allí mucho de lo que vamos aprendiendo respecto a estos temas que son tan interesantes. gracias, Diego. Bueno, y al final de la sesión, obviamente, les compartiremos las redes, cómo estar en contacto con Diego para preguntas que vayan a tener o si quieren participar de esta iniciativa que les estaba comentando. Pero no me adelanto, vamos pasito a pasito, vamos a adelantar a la siguiente, por favor, Diego. Entonces, para hacer una pequeña recapitulación de lo que ha sido este ciclo, este último ciclo del año, no sé, Estela o Jackie, si quieren hacer rápidamente. Sí, no sé si los que están aquí estuvieron en las charlas anteriores de este último ciclo del año, ¿no? En la primera, en septiembre, hablamos, bueno, es la segunda serie donde hablamos de inteligencia artificial generativa, pero en esta charla tuvimos invitados, ¿no? Y tuvimos a Elvis Ortega, que habló ahí de sus investigaciones de chatbots educativos y los chatbots empáticos. No sé si ustedes recuerdan de esto. Después, en octubre, tuvimos a Cristóbal Cobo, que habló de políticas y de las diferentes iniciativas sobre políticas, guías, recomendaciones, que la verdad todavía están surgir muchas, pero un tema súper importante para los que están en diferentes instituciones y quieren adoptar un modo de trabajar, ¿no? Que tiene en mente los riesgos, cómo mitigar riesgos, etcétera. Y hoy, entonces, la verdad, Diego ha presentado a nosotros a través de Cristóbal
Y creo que la temática que él nos va a proponer encaja súper bien en ser este cierre del tema en este año, porque como él mismo mencionó, es de pensar en el futuro. Y lo que él nos va a proponer es muy interesante porque es mucho más de hacer ustedes pensar que estar a dar cosas, ¿no? Ha dejado a mí y a Jackie muy tranquilas, ¿no, Jackie? Porque la verdad va a hacer con que ustedes realmente tengan una presencia muy activa hoy y que realmente estén muy presentes. Esto que yo pediría a todos ustedes, si ustedes están ahí a hacer cosas en paralelo, que intenten no hacer cosas en paralelo porque no va a funcionar bien hacer esto en paralelo, tengan así esta presencia, ¿no? De estar a escuchar y reflexionar y compartir estas reflexiones. Así es, así que bueno, pero si me acompañas, Diego, pasando a la siguiente diapositiva, antes de entrar ya en esto que le estamos sembrando mucha intriga, ¿verdad, Sí, Estela, de sí, entrada? sí, sí. Esto es como ir dándoles de a poquito la perlita. Bueno, pero bueno, creo que la mayoría de los que están presentes ya saben cómo funciona el tema de las credenciales, pero lo voy a repetir una vez más porque siempre nos da gusto recibir a algunas personas nuevas. Al finalizar esta charla, ustedes se van a llevar, si participaron de toda la charla, estando atentos, atentos y con lo que les vamos a proponer, la insignia por haber estado aquí en la charla. Y tenemos además una segunda insignia, que es la que nosotros llamamos la insignia del seminario, que esta cuesta un poquito más de trabajo y esfuerzo obtenerla y que consiste en realizar una actividad previa, entre comillas, como siempre digo, porque el que no la hizo, no se preocupe, podrá hacerla hasta el domingo y aquí Iris o yo ya les compartimos en el chat el link para poder completarla y una actividad posterior a la charla que en la que esperamos puedan volcar todo lo que aprendan durante esta sesión. Al final de la charla les vamos a dar los links para obtener las dos insignias. Avanzamos un poquito más entonces, Diego. Bien, entonces tenía Sí, interacción, ¿verdad, Jackie? Si esto, quieres. sí, Jackie, adelante, porfa. Sí, bueno, aquí es un muy breve recorrido para recordar todo lo que hemos venido conversando sobre inteligencia artificial generativa en los dos últimos ciclos, ¿verdad? Comenzamos un poco como introduciéndonos a esta nueva tecnología. Esto fue alrededor del mes de junio, mayo, junio, por allí, ¿no? Que Sí, estaba todavía como, bueno, muy incipiente este auge de ChatGPT y todas estas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, empezamos como a comprender un poco de qué se trataba esto y por supuesto siempre como es nuestro interés para ustedes, contextualizado lo que es el aprendizaje en línea y a partir de allí pues fuimos introduciéndonos un poco más en ver algunas recomendaciones para cómo utilizar la inteligencia artificial generativa en el aprendizaje en línea, ¿verdad? Distintos tipos de usos que le podemos dar siempre teniendo en cuenta pues las ventajas y las limitaciones propias de esta tecnología. Y en la tercera charla de ese segundo ciclo nos abocamos al tema de las ventajas y riesgos, con la intención de un poco sensibilizarnos y estar conscientes de que es una tecnología que ofrece muchas ventajas y al mismo tiempo tiene muchos riesgos o tiene algunos riesgos asociados que es importante saber manejar para poder aprovecharla y hacer un uso responsable de ella. Y luego ya pues entramos en el tercer ciclo de este año, que comenzó en septiembre. septiembre, correcto. Y tuvimos que ya es el ciclo donde hemos estado interactuando con expertos. En la primera charla que hablamos de los chatbots educativos y el aprendizaje en línea, particularmente aquí destacábamos ChatGPT es un chatbot con ciertas características, ¿no? Entonces pudimos entender los distintos tipos de chatbots y nos enfocamos principalmente en las investigaciones que se están haciendo sobre los chatbots empáticos, ¿no? Muy en línea con lo que está pasando muy recientemente, ya estamos empezando a ver que estas herramientas están evolucionando a entender e interpretar lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí de alguna manera nos empezamos a adelantar a lo que ya está empezando a suceder.
Y la charla previa a esta, que fue en el mes de octubre, pues ya entramos en el tema de las políticas, recomendaciones, indagamos qué están haciendo en distintos países, en distintas instituciones, cómo se está abordando el tema de alguna manera, contar con marcos, con políticas, guías, recomendaciones, justamente para aprovechar esta tecnología, pues teniendo en cuenta también cómo utilizarla de manera responsable y ética. Y bueno, y ahora ya pues vamos a nuestra tercera charla de este ciclo, que es la que estamos iniciando hoy. Ok. Bueno, y aquí compartiéndoles cuáles son los objetivos sobre los que va a rondar esta charla. No sé si quieren comentar un poquito más o ya entramos de lleno al tema. Adelante, Sí, o Estela. sea, como mencionamos antes, explorar futuros y esto y lo que creo que es más interesante aquí es que nosotros nos les vamos a decir qué es el futuro. La verdad es explorar porque cada uno tiene un contexto y a veces para una única persona hay varios futuros posibles. Eso es lo interesante, ¿no? Es explorar qué futuros son estos, porque nadie aquí tiene esta pelota ¿no? Que se abre y te dice qué va a ser. Y estamos en un momento muy interesante de hacer estas indagaciones, porque hay mucha incertidumbre por todo lado, ¿no? Y después, de una manera más, digamos, más proactiva, es al pensar en estos futuros, yo creo que ahí es como que acalmar los nervios, ¿no? Y encontrar acciones que podemos ya hoy hacer en preparación a estos futuros. Porque el problema de a veces pensar en el futuro es cuando queda tanta incertidumbre que me deja sin acción, ¿no? Que me siento paralizado. La idea aquí no es esta, es explorar el futuro y que seamos muy empoderados de poder hoy cuidar, ¿no? De este futuro. Muy bien, gracias Estela. Bueno, ya sin más preámbulos, vamos Diego contigo, que nos vas a contar. Bueno, Sonia, muchas gracias. Nuevamente un saludo a todas las personas que se nos van uniendo. Es pues de veras un gusto el poder estar aquí y proponer un ejercicio en el que, como ya se ha venido mencionando, la idea es que exploremos juntos el futuro de inteligencia artificial generativa y que juguemos juntos. Yo sé que eso no es muy frecuente, que no diga voy a ir a una sesión en línea a jugar, pero eso es lo que queremos proponerles hoy, que en este momento del día, al final de la mañana, al mediodía o al inicio de la tarde, según donde se encuentren, o posteriormente, si están viendo esto en diferido, se puedan conectar con un pequeño juego en el que exploremos escenarios de futuro. Entonces, ¿qué se necesita para ese juego? Lo bueno es que jugar es muy sencillo, todo lo que se necesita es su imaginación. Y de otro lado, si usted quiere tener una hoja de papel y un lápiz para escribir, o está en un computador y puede tomar nota, o si simplemente va haciendo en su cabeza un seguimiento y va generando ideas, se vale. Todo se vale, no hay una única forma de participar. Y la idea es, como les digo, que puedan activar su imaginación, que activemos toda nuestra imaginación para explorar un posible mundo con inteligencia artificial generativa. Entonces, con eso dicho, con esas cosas que puede ser útil tener a mano, algo con que escribir, una hoja donde tomar nota, quiero hablarles un poquito de qué es un escenario de futuro en este contexto. El ejercicio que vamos a hacer está inspirado en el trabajo del Institute for the Future de California y de Jane McGonigal. En este ejercicio, lo que vamos a hacer es explorar un escenario de futuro. Un escenario de futuro es una descripción detallada de un futuro particular en el que podríamos despertar. Como se mencionaba ahorita, no es lo que va a ocurrir, porque no es posible predecir. Un ejemplo de lo difícil que es predecir para muchísimos de nosotros es que tal vez en octubre de 2019, la mayoría de los que estamos aquí presentes, no podíamos imaginar que 6 meses después estaríamos muchos de nosotros en un confinamiento y en un aislamiento social por Ujú. causa de una pandemia global. Eso simplemente es difícil predecirlo. Y hay muchas otras cosas que es imposible predecir, pero sí podemos tratar de anticiparnos a ellas.
Y lo que buscamos con esto es justamente explorar un futuro en el que podríamos despertar, o no, no lo sabemos. Este escenario es un mundo en el cual al menos hay una cosa que es muy diferente a como lo es hoy. Y un escenario de futuro nos permite, nos da una posibilidad de hacer viajes mentales en el tiempo juntos. Entonces, por ahí, por eso era tan importante lo que les mencionaba de la imaginación. Vamos a viajar en el tiempo con nuestra imaginación. Vamos a ir a un destino común y vamos a imaginar un futuro parecido y aprovechar desde ahí el poder de la imaginación colectiva, ¿vale? Hay una pequeña regla del juego adicional a la que ya le mencioné. Y es que, sin importar qué tan extraño parezca este escenario, vamos a tratar de aceptar que ese futuro es posible y que funciona de la manera en la que les voy a describir. Puede que haya una parte de la cabeza de cada uno de nosotros que está diciendo, ay, pero es que eso me va a generar problemas, eso sería problemático para mi organización o para mi institución educativa o para mi universidad, en fin. Queremos que por un momento pongan en pausa esas preocupaciones, volveremos sobre ellas, y que traten de conectarse con ese mundo que les vamos a describir, ¿vale? Entonces, lo que viene ahora es un pequeño ejercicio de oralidad en el cual les voy a describir, les voy a contar una historia sobre un futuro dentro de 10 años. Pero antes de eso, los invito a que viajemos en el tiempo y que se dejen hipnotizar por un momento por este reloj que está dando vueltas y que me acompañen en un viaje mental hasta 2033, dentro de 10 años. Entonces, con eso dicho, voy a detener un momento el relojito para que no nos hipnoticemos en exceso y les voy a contar una historia sobre el aprendizaje en línea en los próximos años. Así que bueno, déjenme darle la bienvenida al 14 de noviembre de 2033. Hoy, el aprendizaje en línea se ha convertido en la norma. La infraestructura de telecomunicaciones existente y la amplia gama de dispositivos disponibles hace posible que cualquier persona pueda acceder en cualquier momento y lugar a una gran variedad de cursos, recursos educativos y agentes digitales en línea, con diferentes precios y calidad. Esto ha permitido que el aprendizaje sea más flexible y esté más disponible que nunca, aunque al mismo tiempo ha contribuido a profundizar brechas de aprendizaje y desempeño entre profesionales. Una de las principales ventajas de la oferta educativa actual, en 2033, es la personalización. Los algoritmos de inteligencia artificial analizan constantemente el progreso de cada aprendiz en sus experiencias de aprendizaje y, según los planes de suscripción, sugieren contenidos, cursos, recursos e incluso son capaces de adaptar el contenido en función de las necesidades y preferencias individuales. Para los aprendices que cuentan con las habilidades previas necesarias, esto les permite aprender a su propio ritmo y centrarse en los temas que les resultan más difíciles, a través de los medios con los cuales se sienten más cómodos, que pueden ser texto, audio, video o experiencias inmersivas. La experiencia de personalización y la calidad de la información dependen del modelo de pago. Existen servicios gratuitos que recopilan y venden información personal y suelen tener información desactualizada o completamente sintética, es decir, generada por máquinas. Hay otros basados en publicidad y hay otros que tienen una suscripción mensual. Los servicios más costosos se vinculan de manera automática con sistemas de empleo que facilitan la identificación de oportunidades alineadas con las habilidades del perfil de cada persona. Para quienes acceden a estos servicios como parte de su trabajo en una empresa, la identificación biométrica permite a la organización conocer en detalle los planes y hábitos de aprendizaje de cada persona. Algoritmos de inteligencia artificial se encargan de alinear los planes y las actividades individuales con las metas y las políticas organizacionales. El desempeño de las personas en las experiencias de aprendizaje sirve como insumo en las evaluaciones de desempeño y en las decisiones relacionadas con el crecimiento y la permanencia en la organización. En complemento a esa oferta educativa, el desempeño en el trabajo se ha transformado de manera radical. Cada persona tiene en su celular acceso a diferentes asistentes digitales capaces de proporcionar respuestas instantáneas a cualquier pregunta. Como en el caso de la oferta educativa, existen diversos tipos de asistentes digitales basados en diferentes modelos de pago y muchas organizaciones proveen a sus empleados asistentes específicos.
entrenados con el conocimiento de la organización. Las grandes empresas de tecnología ofrecen a las organizaciones acceso a agentes de inteligencia artificial en casi todas las áreas del conocimiento, que, además de responder a preguntas, son capaces de colaborar con los humanos para detectar y abordar problemáticas de muy diversos tipos, así como para interpretar las necesidades de la organización y proponer soluciones creativas a problemas complejos. Para las empresas para las que esta tecnología sigue siendo demasiado costosa, existen alternativas de código abierto que requieren un conocimiento técnico mayor, que deben ser adaptadas a la medida de cada caso y que no tienen las mismas capacidades de los modelos comerciales. La tecnología actual no solo permite, sino que demanda de toda persona una comprensión de los problemas globales y cómo se relacionan con su labor particular. En la mayoría de las ocupaciones, se espera una capacidad de identificar y resolver problemas desde una perspectiva transdisciplinaria y creativa, lo cual ha llevado a la aparición de un mercado de asistentes digitales especializados, que tienen un costo proporcional a su nivel de especialización y su capacidad creativa. La habilidad personal de gestionar y articular la labor de los diferentes asistentes digitales se ha vuelto clave, y los costos asociados representan un monto importante de los ingresos de los profesionales de mayor desempeño. Aunque los asistentes pueden ser configurados para promover un equilibrio entre la vida personal y laboral, ante el marcado entorno de competitividad existente, muchas personas optan por maximizar el tiempo de aprendizaje, lo cual ha profundizado las problemáticas de bienestar mental y de burnout en muchas organizaciones. Un efecto inesperado de las capacidades crecientes de los modelos de inteligencia artificial es que han llevado a una prolongación de la permanencia de las personas en programas universitarios. Las habilidades desarrolladas durante lo que antes era un pregrado ya no son suficientes para acceder a empleos de nivel básico, lo cual ha llevado a un nivel mayor de especialización. Sin embargo, tan solo una formación avanzada no es suficiente, pues se espera que esté acompañada de un portafolio digital que dé cuenta de las habilidades obtenidas dentro y fuera de una institución educativa a lo largo de la vida. Esto ha hecho que miles de personas tengan dificultad en transitar hacia nuevas ocupaciones, pues los algoritmos de selección dan prioridad a personas con conocimiento y experiencia existente, así como a quienes pueden demostrar que tienen hábitos de aprendizaje que están alineados con las expectativas de los empleadores. Esa es una historia de 2033, un escenario que es posible y que estamos explorando juntos. Entonces recuerden que estamos en este momento, en ese viaje hacia el futuro, y ya que estamos en ese futuro, quisiéramos preguntarles a quienes nos acompañan en este momento, en una o dos palabras, cómo se sienten. Pero, sorpresa, queremos invitarlos a que dejen un registro de esta sesión, no en el chat, sino en otro lugar para que otras personas luego puedan ver el registro de lo que estuvimos conversando y lo que estuvimos trabajando. Entonces, les vamos a compartir en el chat un enlace a un Padlet que posiblemente muchos de ustedes han utilizado y que es bastante sencillo. Y en ese Padlet ustedes van a encontrar un espacio en donde una columna que dice ¿cómo te sientes en este futuro? Debajo de ese gran título hay un más. Si ustedes hacen clic en ese más, pueden contarnos en una o dos palabras cómo se sienten. Entonces, los invito a que vayamos al Padlet, si pueden hacerlo, y que nos dejen allá esa opinión respecto a cómo se sienten en ese futuro. Ya vemos por allá a varias personas que están ingresando, ya muchos tienen el enlace. ¿Podemos ir pasando a la pantalla del Padlet, Diego? Ya voy para allá, vamos a compartirla. A ver, hagamos el salto digital para ver cómo nos va con Padlet. Aquí está lo que algunos de ustedes ya han ido compartiendo. Y veamos, alguien nos dice por aquí que tiene sentimientos encontrados, increíbles oportunidades y un poco de miedo. Otra persona nos dice que se siente asombrada y preocupada, asombrada e insegura. Alguien dice que estará con casi 70 años. Se pregunta si estará activa en ese futuro o solamente se va a Muy bien. Muy bien, muy bien. Alguien dice que está sorprendido, maravillado, asustado. ¿Qué más por aquí? Participante de muchos retos, con asombro e incertidumbre, muy motivado.
Alguien dice que está emocionada, sorprendida, con algunos temores, que los futuros se ven complejos e inciertos, que alguien más dice que se siente motivado por el aprendizaje continuo, cómodo, que es algo probable. Alguien más dice que no es joven, que es todo un reto, que no es joven, pero está dispuesta a aprender. Que aunque hay algo de incertidumbre, permanece optimista, dice alguien más, que le inquieta la posible inequidad que podría profundizarse. Es un tema bien interesante, ese futuro que estuvimos Sí, explorando. sí. Alguien más dice que se siente un poco asustada, que teme por quienes no tengan las habilidades para manejarse en ese mundo. Y piensa en cómo será la exclusión social en ese sentido. ¿Tendrá que ver con esta nueva realidad? Esa es una pregunta bien interesante, sobre todo cuando alguien más, como ya mencionaba, dice que esto es algo que podría ocurrir, que es probable. Bueno, muy bien. Entonces, si no han podido compartir su mirada en Padlet, todavía pueden En hacerlo. Teams, Marco ha dicho en Teams que se sentiría feliz. Sí. Y se sería Mira, feliz. me identifico con alguien que acaba de decir, espero estar activo y aprendiendo de los tecnológicos y nuevos retos. Me identifiqué, a pesar de que con 70 años, o sea, este activo es relativo, ¿no? Ahora hay diferentes niveles de activos, es verdad. Bueno, quisiera que siguiéramos construyendo sobre esa sensación inicial que tuvieron, ¿vale? Lo que les relaté es algo que podría ocurrir, pero lo más interesante no es lo que les conté, sino cómo se ven ustedes allá. Entonces queremos invitarlos a que con su gran imaginación imaginen un día en su vida. Entonces les voy a dar algunas preguntas como de guía, ¿vale? ¿Cómo sería un día en su vida? ¿En dónde están? 10 años adelante, en ese escenario que les mencioné. ¿En dónde se encuentran? ¿Qué hay a su alrededor? Esto es interesante porque cuando el cerebro se obliga a poner detalles, puede simular de una manera más efectiva el futuro posible. Y eso tiene que ver con nuestra capacidad de anticipación. En un rato les contamos más de eso. Pero entonces piensen en qué hay a su alrededor. ¿Hay alguien con ustedes? ¿Algún familiar? ¿Alguien? ¿A qué se dedican? ¿Qué tienen planeado para el día? Ustedes se despertaron en el Ujú, 14 de noviembre de 2033. ¿Qué tienen planeado para ese día? ¿Cuál es el nombre del trabajo que hacen? ujú. ¿Es el mismo que hacen hoy? Perdón, el mismo que hacían en 2023, Sí. porque hoy es 2033. ¿Físicamente ha cambiado algo para ustedes en este futuro? ¿Hay alguna cosa diferente en su vida? ¿Y qué papel juega la inteligencia artificial en su trabajo? Esas son algunas preguntas generadoras de guía. Ujú. Los invitamos, en un instante va a aparecer en Padlet otra columna que se llama justamente Ajá. Un día en tu vida. Entonces, los invitamos a que vuelvan a Padlet y nos compartan una historia corta, pues no tiene que ser un capítulo de una novela, puede ser algo corto, pero donde traten de definir en dónde se encuentran en este momento, cómo es vivir la vida en ese momento, cómo es el trabajo que desempeñan. Entonces vamos a destinar un par de minutos para eso. Pueden ir con calma. Yo sé que es un ejercicio que no es habitual y que cuesta a veces trabajo. Las primeras veces que yo lo hice, daba un poco de trabajo imaginar todo esto que les estamos mencionando. Es posible que tengan que refrescar el Padlet, como nos recuerda Jackie en el chat. Así que pueden simplemente recargar su navegador, ir a la dirección donde está el URL y dar Enter nuevamente o hacer clic en el enlace que está en el chat para que vuelva a cargar y puedan verlo. Entonces, bueno, estamos explorando un día en su vida en ese futuro posible. Es un futuro que algunos de ustedes seguramente irán construyendo, podrán construir. Y ese es parte del reto que tenemos aquí. No simplemente entender cómo va a ser el futuro, sino pensar en cómo vamos a vivir en él. Así que hay algunas personas escribiendo por acá, los invitamos a que vayan a Padlet y, y nos compartan un poco de cómo es un día en su vida, en ese futuro, en donde hay que aprender, desaprender y reaprender, donde hay mayores retos, donde hay un riesgo de que aumenten las brechas sociales, donde podremos seguir descubriendo día a día. Y ya están llegando por acá desde el futuro algunos relatos
de algunos de ustedes. Vamos a parar esta presentación y vamos a volver al Padlet, a ver cómo nos va. Como sacamos la presentación, he dejado también las preguntas resumidas en el Teams, por si alguien no se recuerda lo que les estaba planteando Diego, ahí puede hacer un poquito de ayuda de memoria, ¿no? Gracias, muchas gracias. Estamos súper sincronizados. Recuerden, las preguntas con las que se pueden apoyar son ¿en dónde estás? ¿Qué hay a tu alrededor? ¿Hay alguien contigo? ¿A qué te dedicas? ¿Qué papel juega la inteligencia artificial para ti en ese momento del futuro? Muy ¿Está por bien. aquí alguien, Alguien más creativo alguien más creativo? ha puesto imágenes, me encanta. Me Nos encanta, sí. compartió una pequeña Se lo imagen. lleva a los marcianos o lo trae. Tenemos. Estupendo. Bueno, veamos algunas de las cosas que hay por acá. Quiero mencionar que lo que yo puse dice que estaré en contacto con todo mi equipo maravilloso. Vamos a pasar por allá, vamos a pasar por allá. Bueno, por aquí alguien que nos dice que está en su oficina maravillado de todo lo que avanzó desde ese 30 de noviembre de 2022 cuando apareció ChatGPT en nuestras vidas. Es cierto, estamos ya casi a punto de cumplir un año de ese inesperado momento que creemos muchos de nosotros que va a tener un impacto muy, muy interesante. Y le está contando a su nieto cómo ese evento cambió todo y se preparan para salir a caminar, dado que ha dejado a sus asistentes trabajando en las tareas del día. Es una persona que lo que imagina es que sus asistentes se van a encargar de tantas cosas, felizmente, que podrá salir a caminar con su nieto ese día. ¿Alguien más se encuentra en su casa? Tiene IoT, es decir, dispositivos, sensores, es un diseñador de procesos educativos. Socioemocionales en línea. Y la inteligencia artificial es su mano derecha para conseguir información, para construir esos diseños. Alguien más dice que está con su hobby y con su esposo, viviendo más cerca de sus hijos, que está activa Sí, como con temas de yo. aprendizaje. Ah, ¿Quién será? ¿Quién es a que ver, quiere estar más cerca de sus hijos? Yo. que usas inteligencia artificial todo el tiempo, no tienes más que hacer, no tienes que hacer más trabajo doméstico porque hay un robot que se encarga y puede trabajar en cualquier lugar y continúa en contacto con todos los miembros de su equipo maravilloso. Hay más por aquí con su pinta de los 70s tal vez que proviene de un platillo volador, nos dice que estará trabajando con asistentes de inteligencia artificial, aprendiendo y preguntando a compañeros omnipresentes. Miren esa palabra tan interesante, omnipresentes, disponibles en todo Todo el momento, tiempo. compañeros que ya no son solamente el colega humano, sino agentes digitales. Y habla que podría haber soledad y tal vez frustración. Imagínense Ujú, tener numerosos agentes digitales, pero pocos humanos que estén alrededor. Es un futuro que ujú. podría ocurrir. Alguien dice que sigue trabajando desde casa casi todo el tiempo, que vive en dos ciudades simultáneamente con su esposa, es consultor para entidades en varios países de Latinoamérica y ya no trabajará sobre pantallas, sino en interfaces de realidad aumentada y con interfaces cerebro-computación. La inteligencia artificial es parte total del trabajo diario y es un asistente para un montón de temas operativos. Todos muy positivos. Cuando hacemos este ejercicio con otras personas nos han salido relatos de personas que viven en zonas rurales de Latinoamérica, en donde no tienen conexión, no tienen acceso a los dispositivos y no están viviendo este futuro de la manera en la que está planteado, sino que la brecha efectivamente se ha vuelto mucho más amplia. Vamos a leer un par más. Alguien más dice por aquí, estoy sola en casa, en mi home office rodeada de dispositivos modernos. Sigo siendo docente online, pero ahora tengo mucho más trabajo asincrónico con la ayuda de la inteligencia artificial. Creo que me siento más segura que hoy porque el uso de herramientas de inteligencia artificial es más estable y el horizonte es más claro. Así que emplea dichas herramientas con más confianza y efectividad. A ver, ¿quién más está por aquí? ¿Alguien más se encuentra con su familia? Todos conectados al mundo, interactuando con varias personas, aprendiendo y compartiendo conocimiento con el mundo, con tiempo para interactuar con su familia, ya que la inteligencia artificial nos resuelve comidas, agendas y en tiempo Me real. encanta. Esta parte del doméstico Totalmente. es fantástico. Qué bueno que alguien se encargue del tema de la comida. Ahora, miren que detrás de todo eso también está algo que exploraremos en un momento y es cuando la inteligencia artificial se encarga de algo más,
pues como humanos estamos decidiendo que renunciamos parcialmente a algo que antes hacíamos. Y esa será una reflexión muy interesante en los próximos años. ¿A qué queremos renunciar? ¿Qué quisiéramos aprender incluso si la inteligencia artificial lo hace mejor? Esa es otra pregunta que está en el aire. Alguien más está en la selva amazónica del Perú, transfiriendo conocimiento digital a las comunidades nativas y conocimiento ancestral a los digitales. Qué Sí, bonito. me encantó. Sí. Un asunto de... Ahora, Diego, una cosa, esto que acabas de mencionar de dejar de hacer, quizás no es dejar de hacer, pero es hacer de una manera mucho más con intención. Doy el ejemplo de la comida, ¿no? Entonces, es claro que quizás tú no quieres tener la obligación de hacerlo siempre, ¿no? Pero no quiere decir que no puedas hacerla si quieres. Entonces, yo creo que hay varias tareas que a veces son en nuestras vidas son pesadas o no son tan importantes porque son requeridas siempre, repetitivas, etcétera. Y quizás entonces hay un apreciar de algunas actividades con una otra perspectiva porque no hay obligación. Ujú. Sí, definitivamente, no solo con el trabajo, sino con las tareas cotidianas, Sí, tendremos el reto de resignificar sí, cómo nos relacionamos. sí. Así es. Bueno, muy bien, aquí hay un montón de historias, creo que han hecho un excelente trabajo y bueno, eso nos permitió ubicarnos en el futuro y les permitió a ustedes, a cada uno de nosotros, ubicarnos allá. Miren que a partir de un único escenario, ustedes nos han contado numerosos futuros que son posibles y algunos de Ujú, ellos, si luego ustedes quieren volver sobre lo que sus compañeros de futuro escribieron, encontrarán algunos rasgos que pueden ser interesantes también para ustedes y que no habían considerado. ujú, Eso es lo interesante, esa imaginación colectiva. A uno solo de nosotros no se nos ocurre todo lo que podría pasar, pero si todos nos juntamos, podemos ujú. percibir una diversidad muy interesante de posibilidades y de desafíos. Entonces vamos a volver a ya nos ubicamos un día en nuestra vida y bueno, ahora queremos preguntarles qué sensaciones tienen frente al futuro. Entonces hay un par de preguntas que vamos a explorar a través de una pequeña encuesta aquí dentro de Teams. Ujú. Y bueno, seguimos. Ah, bueno, ya apareció por acá. Entonces, bien, hay una primera pregunta. ¿Cómo te sientes ante este escenario de futuro? En una escala de 1 a 10, ¿qué tanto te preocupa o te entusiasma despertar en ese futuro? Donde 0 es me preocupa y 10 es me entusiasma. En el chat se encuentra disponible la encuesta, la pequeña encuesta, para que ustedes puedan ir poniendo sus votos. ¿Cómo se sienten frente a ese escenario de futuro? Bien, ya tenemos 5 respuestas, los Hay mucho animamos. entusiasmo. 9 respuestas, 10 y sigue sumando, así que vamos viendo cómo se va abriendo esto. Sí, este es un grupo muy positivo, muy optimista. Sí. Qué Y, interesante eso, qué bien. Bueno, ya y, qui- tuvimos. y no sé de todos por qué pusieron, o sea, por qué equilibraron el positivo con el negativo. Yo la verdad pensé en poner 6 y después puse 7. Pero yo Ujú, creo que y no sé de los demás, solo comparto, ¿no? Yo creo que muchas cosas que me preocupan no son necesariamente, por cuenta de este escenario que describimos, pero por cuenta de las cosas que pasan hoy en ujú, conjunto con todo esto de tecnología, porque ni todo es tecnología, y estas cosas a veces me parecen, que son muy difíciles de resolver, ¿sabes? ujú. Entonces, yo sentí que fue desde de este lugar más del presente, de mirar algunas cosas del presente, que me ha generado la preocupación, no tanto del escenario específico, ¿sabes? Y Sí. esto me pareció interesante de dónde viene la preocupación, ¿no? Pues Es mira, muy el cierto. 7 ha estado el que lleva más hasta ahora. Sí, Así es, y ese es un punto bien interesante porque obviamente todos esos cambios no ocurren en un vacío y por eso dentro del escenario hablábamos de lo que ocurre con los sistemas de pago, por ejemplo. Si yo tengo servicios que, como ya ocurre hoy,
que eso en realidad no es en el futuro, sino es hoy, es en 2030, en 2023, ya se me enredan las fechas con el viaje en el tiempo. Ya ChatGPT Plus ofrece una serie de posibilidades que las personas que tienen acceso solamente a una versión gratuita simplemente no tienen, y eso se va a seguir profundizando hacia adelante. Sí. Entonces, hay un asunto de factores económicos, de factores sociales, factores políticos que no son menores, en los cuales seguirán incidiendo en cómo se configure este futuro. Ahí se vuelve muy interesante el ejercicio más de prospectiva, de prestarle atención a cuáles son esas grandes tendencias de futuro, esas fuerzas de futuro que están moldeando lo que podría ocurrir, y compaginarlas con señales de futuro, con esas noticias y esos eventos extraños e inesperados que podrían llevarnos a otros futuros posibles. Entonces, bueno, Marco Antonio dice por acá que el corto plazo lo preocupa, pero que lo entusiasma a largo plazo. Esa es también una mirada muy interesante. El pensar en largo plazo nos ayuda a no perder de vista que podemos superar las crisis en las que nos encontramos. Vamos a hacerle Jackie quiere comentar Sí. algo. Jackie, adelante. Estás en mute, Jackie. Que no te Ya, vi. gracias. Que también me llama la atención que, por lo menos en mi respuesta, influyó el contexto, ¿no? En el que estoy Sí. y pensar qué puede pasar en este contexto durante estos 10 años, ¿no? Cuando tú describías esto de hacer un ejercicio ya de identificar señales, etcétera, pues ahí también es importante identificar señales que sean, digamos, más cercanas al contexto de cada quien, me imagino, ¿no? Sí. Para poder hacer una visualización sobre la que puedas actuar un poco mejor, tal vez. ¿Se hace Em, así? Sí, pero no sé, o sea, se vale también traer señales de lugares ajenos que le permitan a una comunidad imaginar lo que podría ocurrir, lo que podría ser posible. Sí, y Ok. ahí es interesante, pues no solamente esta serie de charlas que ya han tenido ustedes y en la que han participado nuestros asistentes del día de hoy, em, sino también la avalancha de información tan interesante que hay respecto a cómo aprovechar la inteligencia artificial, qué hacer con ella. Creo que estamos en un momento muy interesante en donde eh, podemos ver numerosas posibilidades, podemos tener acceso a ellas y podemos empezar a experimentar localmente qué significarían para nosotros. Entonces, de Ok. ahí hay un asunto personal, Ujú. obviamente, un asunto más relacionado con el rol que desempeñamos, un rol docente u otro tipo de rol, o roles administrativos, directivos, etcétera, y roles institucionales que podrían inspirarse en otros futuros para hacerlo realidad en nuestro contexto local. Ok. Una historia es muy, o sea, un ejemplo que me parece simpático de eso es el tema del celular. Aquellos de ustedes que hayan visto Star Trek, de pronto habrán visto Viaje a las Estrellas, que en las versiones más antiguas el Capitán Kirk tenía un comunicador que abría y con el cual hablaba con su nave. Resulta que la persona que diseñó ese artefacto no estaba imaginándose que había un futuro en donde se iban a usar los celulares para comunicarse. Su problema era local a su serie de televisión. ¿Cómo hago para que el capitán hable con la nave que está en el espacio? Bueno, pues inventemos un cajoncito que lo saca, le cabe en el bolsillo y habla y le escuchan. ¿Cómo funciona eso? Ni idea, pero en mi serie funciona. Ajá. Ajá. Y los primeros diseñadores de los dispositivos móviles se inspiraron en esa serie de ciencia ficción para crear este tipo de dispositivos. Ajá. Por eso muchos de los celulares eran durante mucho tiempo esos que se Sí. plegaban, eran plegables, Sí. porque recordaban la forma que tenían los de Star Trek. Ajá. Ajá. Entonces, incluso la ficción puede ser un motivo de inspiración para crear Sí. cosas que no existen en Ajá. el mundo local. Sí, Quería, sí, quería sí. como mencionar eso. Sí. Vamos a proponerles una pregunta más, ya que están bien conectados en el chat, entonces vamos a proponer una pregunta más. En una escala de 1 a 10, ¿qué tan preparada o preparado te sientes para habitar este futuro? Donde 0 es nada preparado y donde 10 es completamente preparado. A ver qué nos dicen frente a esa. ¿Qué tan preparados se sienten?
para habitar ese futuro posible. Aquí tenemos ya una distribución más amplia en comparación con la pregunta anterior. Muy bien, estupendo. Ya vamos por 18 respuestas. Cristóbal y Amanda pasaron por fuera. Estupendo. Cristóbal y más están contestando por fuera. Tenemos, va sumando. 8, 8, 8. Oh, gente se siente muy preparada, está muy bien. Sí, sí, sí. Pero mira que tenemos varios en 4 y 5. Sí, sí, sí. Sí. Y Yo tenemos... confieso que estoy entre los de 4 y 5. Pues imaginen lo que aparecía por ahí en el escenario de la necesidad de gestionar, o sea, cualquiera de nosotros ya no haría parte de un equipo solamente, sino que posiblemente tendría que tener la capacidad de gestionar a sus agentes digitales. Imagínense lo complejo que puede ser tener varias cuentas de redes sociales, más correos electrónicos, este tipo de cosas. Sí. Imaginen lo que puede ser estar gestionando agentes digitales que de pronto no son tan poderosos ni tan robustos como uno se imagina. Pero quizás tengo un agente que me ayude con esto. Exacto, una gente que me ayude con la gente. Y uno ve hoy ejemplos de eso. Yo no sé si a todos les pasa, pero recientemente el dispositivo Home de Google que tenemos en casa decidió que no nos puede decir qué música está sonando. Antes lo hacía, pero de un tiempo para acá y no entendemos por qué, uno le dice, ¿qué artista está sonando? Yo quiero saber qué artista está sonando. Dice, lo curioso es lo que dice, no puedo ayudarte con eso, pero sí puedo decirte qué canciones y qué artistas se están reproduciendo. Y uno vuelve y le pregunta con las palabras y con el cuidado mayor y nunca nos contesta. Así que, o quienes han tenido que sufrir a veces a Siri, también verán que la tecnología puede ser frustrante. Uno plantea un escenario donde aparentemente todo funciona perfecto, pero por detrás podemos tener un escenario en donde el nivel de angustia y de estrés que se genera por un agente digital que no hizo lo que tenía que hacer y que no sabemos cómo funciona además, que es una caja negra, puede derivar en unos niveles de estrés mucho mayores pues, para los humanos. Pues bueno, comentarios respecto a... Finalmente terminamos en 8. 8 es la... Información y datos. Sí, varias personas ya hablaron de protección de datos, de quién es dueño de los datos, como una preocupación, ¿no? En todo esto. Muy preparados nos dicen que están. Perfecto. Bueno, ahora invito a que regresemos otra vez con este hipnótico reloj que da vueltas. Regresemos a 2023. Ya exploramos en 2033 cómo vivirían ustedes en un futuro particular. Ya ustedes nos contaron un poquito cómo se sienten frente a ese futuro. Ahora queremos invitarlos a que regresen, a que regresemos todos y que pensemos en cuál sería un futuro deseable. Yo creo que es muy interesante que este sea un grupo tan optimista respecto a lo que ha aparecido. En mi experiencia, a veces nos gana un poco el pesimismo, así que quiero destacar eso y me parece fantástico. Y pensando en ese optimismo que hemos percibido a lo largo de la sesión, quisiéramos plantearles una pregunta más para que vayan nuevamente al Padlet y la contesten. Y es esto, que compartan una idea de algo que puedan hacer desde hoy, cada uno de ustedes, a nivel personal y algo que puedan hacer a nivel institucional para ayudar a construir un futuro deseable para la inteligencia artificial generativa. Algunos de ustedes han hablado de brechas que se profundizan, otros han hablado de posibilidad de sentirse solo, de que haya soledad o frustración. Mucho en los relatos que ustedes elaboraron hay muchas ideas de cosas que podrían no salir tan bien. ¿Cómo hacemos desde hoy para que salgan mejor? ¿Cómo hacemos para crear un futuro deseable? Eso es lo que quisiéramos preguntarles ahora. Y ahí es donde vamos entre todos a recopilar un montón de ideas muy interesantes que conectan con lo que han aprendido y con lo que hemos explorado en todas estas charlas durante este año. Lo que permite hacer la inteligencia artificial generativa, las recomendaciones que Cristóbal nos compartía en la última sesión respecto a qué hacer desde el punto de vista de política, todo eso se activa para entender hoy, aquí y ahora, qué pueden hacer ustedes a nivel personal y qué podemos hacer a nivel institucional
para construir un futuro deseable. Entonces, los invitamos a que vuelvan a Padlet, ya muchos de ustedes están por allí. Y vamos a compartir el Padlet para que podamos ir viendo todos lo que va saliendo. Muy bien. Ya lo estamos viendo. Había algo que María nos decía respecto a la pregunta anterior que lo mencionaba en el chat, que para ella cuenta también la disponibilidad y no tener resistencia al cambio. O sea, no es solo estar preparado, no es simplemente tener conocimientos, sino tener esa disponibilidad frente al cambio. Y también mencionaba una efectiva rendición de cuentas en ciberseguridad. Alguien más mencionaba el tema de protección de información, de quién es el dueño de los datos, así que sí, el panorama de qué significa estar preparado para un futuro particular no tiene que ver solamente con el dominio tecnológico, sino con un panorama mucho más amplio de capacidades. Entonces, bueno, cosas que podemos hacer desde hoy. Por aquí alguien nos traía la imagen del Capitán Planeta y los planetarios, combinando sus poderes, trabajando colaborativamente, actuando con ética, formación y actualización constante, viendo la inclusión, propiciando experiencias de aprendizaje enriquecedoras, diseñando ambientes de aprendizaje diversos y trabajando por minimizar las brechas digitales. Alguien dice algo que conecta con el tema de la resistencia al cambio, desafiar su zona de confort. Algo que, otra idea aquí muy interesante, dar ejemplo en el uso ético a nivel personal. Eso creo que es un reto y una oportunidad gigantesca que tenemos quienes trabajamos en educación, la posibilidad de modelar frente a otras personas cómo hacer uso de esto, entendiendo que nadie tiene la respuesta, todos la estamos descubriendo, pero creo que como frente a los más jóvenes y los más pequeños, sí hay una posibilidad gigantesca de pensar en cuál es el rol que podemos jugar. Alguien más habla aquí acerca del tema de las herramientas, el código y el uso de herramientas libres en nuestros idiomas y con usos locales. Ese es un punto que frente a un futuro en donde la monetización de todas esas soluciones se vuelve parte de una carrera desenfrenada por parte de las grandes empresas, se puede volver bien importante hacia adelante, en relación también con los temas de privacidad. Alguien más mencionaba aquí sensibilización y educación de la sociedad en materia de sesgos, oportunidades y límites de la inteligencia artificial. Aquí de pronto, Estela y equipo, hay unas pistas para los próximos temas que podrían ser en este tema de inteligencia artificial generativa. Interactuando con muchos colegas y alumnos, participar más activamente en experiencias formativas como esta. Alguien más dice por aquí, divulgar y socializar de forma adecuada lo relativo a la inteligencia artificial con el objeto de generar las políticas adecuadas. Ese puntualmente yo quisiera conectarlo un poco con la sociedad en red en la que vivimos y con el rol que cada uno de nosotros puede jugar frente a las redes con las que interactuamos de manera inmediata. A veces uno tiene la sensación de que porque sus contactos en LinkedIn o en Facebook, en donde sea, están hablando de estos temas, todo el mundo ya está hablando de estos temas. Y resulta que no es así. Resulta que nuestras redes están llenas de personas que no están expuestas a los mismos niveles de información ni a los mismos temas que cada uno de nosotros está expuesto. De ahí la importancia de poder socializar de forma adecuada, de forma sensible frente a los contextos culturales también, lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir con la inteligencia artificial. El ejercicio que estamos haciendo le apunta justamente a eso, a dar como un punto de partida más o menos sencillo para que la gente piense en lo que podría ocurrir y que de pronto le genere curiosidad de entender qué puede hacer al respecto. Por aquí alguien más nos habla de futuros deseables, formación para todas las personas, educación universal, reglamentación respecto a los problemas que surjan, pensar no solo en acceso a información, sino en los dispositivos necesarios. Y bueno, conexión, alguien habla de desdemonizar el uso de ChatGPT. Comentarios, Estela, Sonia. ¿Quieres decir algo? Diga. Bueno, que veo que lo interesante es que la mayoría de las respuestas ven esto, por supuesto, como un reto, muchas cosas que lograr son un reto, pero al mismo tiempo todo el mundo o muchas personas ven
que hay una posibilidad de hacer algo, ¿no? Ujú. Como que hay, desde la posición de cada quien, visualiza algo, una acción, en principio, que podría contribuir a crear un futuro deseable sobre la inteligencia artificial, ¿no? Eso es muy importante, Jackie, y muy positivo, porque Ujú. también está reflejado en el optimismo. Quienes están aquí, felizmente, la mayoría, pues, muchos tienen el convencimiento de que podemos hacer cosas, de que está en nuestras Mm. manos. Y eso tiene un valor gigantesco, gigantesco. Depende también, obviamente, del lugar en el que estamos ubicados, pero es bien importante. Entonces, bueno, Y ya consignamos. sí, Dale, y adelante. una actitud activa, ¿no? Porque no Así es una es. Sí, actitud de decir: "Yo puedo quedarme aquí y que va todo a salir bien". Así es. Así es. exacto. Después de todas estas sesiones ha habido hay tal vez como mucha más claridad respecto a la oportunidad y la responsabilidad individual que tenemos, que creo que Exacto. también es ¿Qué interesante. rol asumir frente al futuro y frente a la situación, no? Exactamente. Bueno, volvemos al presente y yo quisiera tener un poquito en qué logramos en este corto rato. Este fue un ejercicio muy, muy, muy rápido que hace parte de unos talleres y unas experiencias más grandes que hacemos con comunidades educativas Ujú. alrededor de la exploración de futuros. Lo que hicimos en este ratito fue explorar futuros posibles de la inteligencia artificial en el aprendizaje en línea de un escenario de partida que de hecho ustedes pueden encontrar disponible en mi sitio web. El escenario está, que yo les conté, el relato que les hice, está disponible allá en caso de que alguno quiera llevárselo para trabajarlo con sus equipos. Se vale hacerlo. Exploramos a partir de ese escenario un montón de futuros posibles que en la conversación nos permiten ver posibilidades. Identificamos algunas acciones para propiciar desde hoy un mejor aprovechamiento del futuro posible de la inteligencia artificial, que fue lo último que acabamos de hacer y que quedó registrado en el Padlet. Si Ujú. usted quiere volver sobre ese Padlet, va a estar disponible y leer las contribuciones de otras personas. De nuevo, en ese ejercicio puede haber muchas ideas de asuntos que podríamos empezar a hacer hoy, como individuos y como colectivos. Y adicionalmente, al que no les contamos al inicio, empezamos a navegar la incertidumbre y a desarrollar nuestra capacidad de anticipación. Resulta que desde el punto de vista neurológico, cuando el cerebro se obliga, por decirlo de alguna manera, a simular escenarios de futuro, puede empezar a desarrollar Mm. conexiones que se activan si ese escenario ocurre. Y eso significa Ujú. la capacidad de anticipación. De ahí la Ujú. importancia de explorar estos futuros, que es como un tema muy central para mi práctica en este momento. Bueno, y aquí me devuelvo, le dejo la palabra a Sonia. Creo que hasta aquí ya vamos cerrando nuestro ejercicio. Así que muchas gracias, Diego. Bueno, y es un poco hablábamos esta semana con Diego, con Estela, y con Jackie cuando estábamos preparando la charla y me estoy dando cuenta que no he puesto la cámara, perdón. Que bueno, ¿qué ha sido este ciclo? ¿Cómo hemos venido nosotros vislumbrando los dos Sí, ciclos de inteligencia artificial? Bueno, entonces queríamos compartir con ustedes algunas principales, digamos, conclusiones digamos, por decir, nombrarlos de alguna manera de lo que hemos sacado. Así que bueno, Jackie, te cedo la palabra. Gracias, Sonia. Bueno, hemos estado conversando muchos aspectos, ¿verdad? Y como lo más relevante, aquellas cosas que, aunque nos hemos desplazado al futuro, 10 años más allá, ¿no? Lo hemos hecho desde este presente, donde esta tecnología sigue evolucionando constante y rápidamente. Y siempre, o lo que tenemos que tener siempre presente es que esto que existe hoy, ya mañana puede ser completamente diferente. ujú. Y así que la importancia de hacer un ejercicio como este, como decía Diego, ¿no? De navegar un poco la incertidumbre que viene asociado también a este cambio continuo, pues es muy relevante para poder lograr ese futuro que hemos visualizado de alguna manera, ¿no? Lo siguiente, que sería, por favor, si me permiten. Ajá. Bueno, obviamente hemos podido pasearnos por el gran potencial que tiene esta tecnología en el aprendizaje en línea, reconociendo también que implica ciertos riesgos. Em, en algunas de las charlas hablábamos de que, ¿por qué decimos que es inteligencia si no se parece a la inteligencia humana? Bueno, es tecnología, la tecnología puede tener sus bias, sus sesgos, ¿verdad? Como ocurre con la inteligencia artificial generativa. Entonces,
aunque siga evolucionando y cada vez veamos cosas mucho más, si se quiere, poderosas, pues siempre tenemos que tener en cuenta cómo manejarnos de manera segura, usándola responsablemente para mitigar esos riesgos y, por supuesto, siempre teniendo presentes esos aspectos éticos, ¿no? Que de alguna manera salieron muchos también en esta Ujú, sesión de hoy, desde el mismo escenario hasta preocupaciones que varios de ustedes manifestaron en algunas interacciones. Siempre debes tener presente este aspecto de cuidar la confidencialidad de la información. ujú, Todo lo que tenga que ver con seguridad y privacidad de los datos, no podemos soltar eso ciegamente, ¿no? Hay que velar por eso. ujú. Y muy importante, sale también de alguna manera en parte de los comentarios que ustedes han hecho y lo hemos mencionado en todas las charlas, la importancia de desarrollar competencias para poder utilizar apropiadamente esta tecnología y aprovechar sus ventajas, ¿no? Como dicen por ahí, la inteligencia artificial no que sí la sepa utilizar pudiera atentar con tu trabajo, ¿no? Entonces, y veo que, Y, o vemos que todos ustedes, o la gran mayoría, pues se ubica en que quiere desarrollar más habilidades en este tipo de tecnología. y este punto me parece interesante porque ha sido siempre verdad, ¿no? O sea, ahora simplemente estamos hablando de otra tecnología, pero ha sido verdad con otras cosas. O sea, si Así tú es, miras cuando surgió Internet y todo, tú podías decir, no quiero aprender de esto. Pues, ok, tú quedas ahí para atrás y no aprendes, eh, ¿no? Pero eso es, es un poco el mismo. Yo creo que lo que quizás nos causa a veces un poco de choque es la velocidad, ¿no? Es sí, la velocidad que todo esto, o sea, la gente a veces cuenta la adopción, por ejemplo, de esto se demoró tanto tiempo para alguna cosa y ahora con la velocidad de todo esto. Y yo creo que la tendencia es una aceleración de cada cosa que viene, ¿no? En términos sí. de adopción. Y esto causa un poco a veces de ansiedad, ¿no? Exacto, sí. Bueno, yo creo que nos hemos venido entrenando en la disrupción, ¿no? La misma pandemia fue una disrupción y esta ahora es una disrupción tecnológica. Sí, Entonces, como que nos estamos entrenando en eso, ¿no? Por supuesto, bueno, muy importante en tu contexto, en tu ámbito de acción, de alguna manera contribuir, propiciar, sensibilizar hacia la importancia de tener políticas, guías, recomendaciones de cómo utilizar y considerar la inclusión, equidad, todo el aspecto de respeto a los derechos humanos. Y lo que más nos llevamos de esta sesión de hoy, que podemos actuar en el presente para hacer ujú, realidad el mejor futuro posible de esta tecnología. mm. Y que no es binario, no es binario. Exacto, no es binario, no, no es un sí ni un no, ni es un blanco y negro, hay Sí, muchos Así es, sí, matices. totalmente. exacto, sí, exacto. Bueno. Muy bien. Muchas gracias, Jackie, por el resumen, por compartir también. Bueno, y para ser, digamos, conscientes con el tiempo, como nos gusta hacer, bueno, y para no tenerlos más a la expectativa, les vamos a compartir, si vamos a la siguiente, Diego, yo les voy compartiendo en el chat. Bueno, ahí Diego les fue dejando sus datos, también los compartió en el chat y les voy a compartir los links para obtener las insignias. Entonces ya ahí Sí, tienen la de la charla de ahora y algo que no les dije al inicio, pero lo comento en este momento, es muy importante para participar de las actividades previa y posterior de la charla, es que estén registrados en Moving Online. Si no, no las van a poder hacer, no sí, van a poder obtener esa segunda insignia y además si no se registran en Moving Online se pierden todas las novedades que vamos a ir sacando. claro, Entonces claro. los invitamos a sumarse nuevamente a Moving a quien no lo ha hecho. Entonces, bueno, ahí Iris también ya les va a compartir el link de la tarea posterior, que van a tener como siempre 10 días más para poder completarla y con gusto llevarse la segunda insignia. Sí, Y si vamos a la siguiente, Diego, y bueno, ahí está, gracias ahí está también el QR para la actividad posterior y para la insignia del seminario. Si me adelantas una más, por favor, y darles la novedad, la verdad, porque el ciclo terminó, sí, pero ¿qué viene? claro. Mira, el ciclo terminó, pero yo ya estaba en conversa con Sonia hace mucho porque el año pasado hicimos una final que no era parte de ningún ciclo, de nada, de una temática. Y ahí la verdad, la experiencia de conversar con Diego para preparar esto me ha dado ideas. Diego, siempre tengo ideas. Y entonces pensé que esta actividad
no pensar en un futuro de 10 años, pero quizás trabajar con esta audiencia en pensando en el año que viene de esta comunidad. Bien, hacemos muchas veces encuestas, pero no preparé todavía, pero quiero captar un poco de esta idea y pensar junto con esta comunidad de cómo hacemos el año que viene, porque hemos hecho siempre a cada año eh, lo repensamos, ¿no? Para que esto sea útil a las personas y que responda bien a sus necesidades. Y creo que quizás hay varias cosas, tanto de la experiencia de hoy cuanto quizás hacer dinámicas distintas, no solo de temáticas, pero las dinámicas, variar un poco y creo que podemos trabajar esto con la comunidad para hacerlo bien alineado con las necesidades de todos. Así que el último, reserven el tiempo ahí el 14 de diciembre, antes que se van ahí a comer pavo y todo más. eh, para estar en un encuentro así, de que ustedes tienen ahí en sus manos una oportunidad de decir qué quieren ver, qué quieren, no solo en términos de temáticas, pero en materia de formato, ¿no? Para el año que viene. Así que bueno, los vamos a invitar a pensar en un futuro inmediato nosotros. No Un nos futuro vamos al bien más 33, inmediato, bien pero al más fácil. 24. Eso también es importantísimo. Empezamos de ahí. Bueno, bueno, nuevamente muchas gracias, Diego. Te dejo un minuto si quieres despedirte del gente. Adelante, por favor. No, agradecerle nuevamente a todos que nos acompañaron, que nos vean en diferido. Fue un experimento, como lo mencionábamos al inicio, era algo que no habíamos hecho en este escenario y no sé cómo lo ven ustedes, pero yo quedé muy contento, creo que salió bastante bien y esperamos que puedan, si quieren, regresar al Padlet para identificar más de sus futuros posibles. Si alguno de ustedes está más interesado, tiene mayor interés en este tema, en reaprender.org también pueden encontrar newsletters y otras cosas que estoy publicando con alguna recurrencia, explorando justamente lo que podría ocurrir, no lo que va a pasar, sino lo que podría ocurrir y empezando a entender cómo podemos anticiparnos a los distintos futuros de la educación y el aprendizaje. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Diego, Diego. quiero agradecer y creo que no solo la experiencia de hoy, pero la experiencia de producir esto de hoy fue muy, o sea, no todos pudieron participar, pero para nosotros que estamos del lado de crear esto fue súper interesante. Nos ha, por lo menos a mí, me ha abierto pensar en modelos distintos, incluso el propio Padlet que yo decía, no sé, pero vi inmediatamente la ventaja de usarlo y me encanta esto. Todas las veces que tengo la oportunidad de aprender con alguien que viene aquí a conversar, me quedo súper agradecida porque salgo súper con nueva energía y nuevas ideas. Así que muchísimas gracias. Así Así que es. bueno. Bueno, antes de cerrar, invito a Iris, como siempre, vuestra opinión es muy importante para nosotros, para seguir mejorando, así que si nos cuentan en esta breve encuesta que va a compartir Iris, de qué país nos acompañan y bueno, qué les ha parecido la charla, y eso ya nos da insumo y energía, como dice Estela, para seguir poniéndole a futuro. Con la charla de diciembre, volvemos a nuestro jueves habitual, así que ahí los esperamos. Gracias, Jackie, como siempre, por acompañarnos. Gracias a Iris, porque Gracias. este es un trabajo de equipo. Así que, bueno, Sí, ahí un abrazo estaremos fuerte, y, Jackie, Sonia, Iris, todos. y Gracias. nos vemos en diciembre. Igual. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias, Diego. Un placer.